Hoy vamos a aprender a aplicar la prueba de significancia de la regresión para todos los coeficientes o para un subconjunto de coeficientes en un modelo de regresión lineal múltiple. Para eso entonces vamos a usar las notas de clase que se llaman análisis de regresión con R. Vamos a ir al capítulo 9 que se llama pruebas de hipótesis parte 2. Y aquí en este capítulo entonces vamos a hablar justamente de cómo hacer la prueba de análisis de varianza cuando nos interesa analizar todos los coeficientes de manera simultánea. Eso se llama, el nombre técnico de esa prueba es prueba de significancia de la regresión. Y también nos va a interesar a veces comparar no todos los coeficientes de manera simultánea, sino 2 de todos los coeficientes o 4 de todos los coeficientes, y a eso le vamos a llamar prueba para hacer comparación de modelos anidados. También se le puede llamar o se le conoce con el nombre de prueba parcial F, o también se le conoce como prueba de significancia de un subconjunto de coeficientes de la regresión, o también se le conoce como prueba de suma de cuadrados extra. Tiene varios nombres. Entonces estas dos son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con esta, que se llama prueba sobre todos los coeficientes. Entonces pensemos en este modelo de regresión que tenemos acá. Es un modelo en el cual tenemos aquí la variable respuesta y, que se distribuye de manera normal. La media varía, por eso tiene un subíndice. Y la varianza es constante, por eso ya no tiene subíndices. La media mu la vamos a modelar en función de las variables x1, x2, así hasta xk. En otras palabras, tenemos k regresores y eso significa que tenemos k más 1 betas. Recordemos que este beta sub 0 no está asociado, no está ligado a una variable como tal, pero es un beta que también tenemos en el modelo. Entonces tenemos, este es uno de ellos, este es el segundo, este es el tercero, así hasta que tenemos k más 1. Una pregunta que uno se puede hacer cuando tiene este tipo de modelos es si alguna de las covariables, las variables, aporta información al modelo o si ninguna aporta información al modelo. Ese tipo de preguntas las podemos resumir por medio de este conjunto de hipótesis. Aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis nula es que beta sub 1 es igual a beta sub 2, que beta sub 2 es igual a beta sub 3, beta sub 3 así sucesivamente y todos iguales a 0. Entonces aquí tenemos un montón de igualdades y la hipótesis nula es que todos los coeficientes de las variables son iguales a 0. Esos coeficientes también se llaman efectos. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que los efectos de las variables o de las covariables es nulo. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí en la hipótesis nula es que ninguna covariable es importante en el modelo. El hecho de que los betas, que sus efectos sean 0, significa que el valor de esa variable, cuando lo multipliquemos por el valor del beta asociado, como es 0, va a anular completamente. Eso significa que la variable no es importante en el modelo. Y la negación de esta hipótesis nula es que al menos uno de los beta j, alguno de todos los betas que están acá, es diferente de 0. Pueden ser 2 diferentes de 0, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser todos los k que tenemos acá. Y es importante aclarar que aquí no está el beta sub 0 porque estamos hablando de si alguna covariable es importante. Y recordemos que el beta sub 0 no está asociado a ninguna covariable. Entonces él no hace parte, él no debe estar acá porque él no está relacionado con ninguna covariable. Entonces, para hacer esta prueba de hipótesis utilizamos la famosa prueba de significancia de la regresión. Esa prueba es muy similar a la que ya se vio en modelo de regresión lineal simple, es prácticamente la misma, tiene los mismos conceptos. Y básicamente lo que vamos a hacer es tomar la variabilidad total de la y la vamos a descomponer en la variabilidad explicada por la regresión y la variabilidad debida al error. Y estas dos variabilidades las vamos a comparar para saber cuál es más grande. Si esta parte de aquí es más grande que esta de aquí, significa que la regresión es buena, es decir, que las covariables sí están ayudando a explicar
la variabilidad de la y. Y por el contrario, si esta de aquí llega a ser más pequeña que esta, o sea que la variabilidad del error es mucho más grande, pues significa que el modelo no es bueno porque quedó demasiado variabilidad sin lograr explicar. Y esa comparación la vamos a hacer utilizando la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados de los residuales, que siempre cumplen esta relación, no importa si es regresión lineal simple o regresión lineal múltiple. Entonces vamos a ayudarnos de estas sumas de cuadrados para poder hacer la prueba. Y la prueba lo que consiste es en crear una tabla de análisis de varianza, que es esta, que es muy, pero muy similar a la prueba de la regresión lineal simple. En esta tenemos entonces las columnas son las mismas, tienen los mismos nombres, las filas también tienen los mismos nombres. Aquí tenemos la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error o los residuales y la suma de cuadrados totales. Lo único que va a cambiar son los grados de libertad. Ya no son tan sencillos como antes, ahora tienen unos pequeños cambios y depende de la cantidad de coeficientes que tiene el modelo. Entonces, los grados de libertad del totales va a ser n-1, los grados de libertad del residual va a ser n menos k-1 y los grados de libertad de la regresión van a ser k, que es la cantidad de betas o de variables que estamos analizando. Usando los grados de libertad y usando la suma de cuadrados, calculamos los cuadrados medios y son los cuadrados medios que se comparan para crear el estadístico de prueba f0, que es el que vamos a utilizar para saber si nos quedamos con la hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula. Y aquí en la tabla tenemos también la última columna, que es el valor P. Aquí tenemos la distribución de este estadístico. Este estadístico f0 va a tener, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, va a tener una distribución f de Fisher con estos dos grados de libertad, k y n menos k menos 1. Es decir, va a tener estos grados de libertad, el número que aparezca acá y el número que aparezca acá. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para regresión lineal simple. Me voy a saltarlo porque estamos en regresión lineal múltiple. Entonces, como ilustración vamos a utilizar el ejemplo que ya hemos visto en la clase y es el ejemplo de cómo influyen o si el modelo de regresión para saber si el tiempo que un operario demora en darle servicio a una máquina dispensadora de refrescos depende del número de cajas de gaseosa de refrescos que tiene que sustituir y de la distancia a la cual se encuentra el camión donde están esas cajas de refrescos. Y la variable respuesta es esta, ya eso lo sabíamos. La pregunta en este problema es, ¿será que el efecto o el beta que está asociado a la variable cantidad de cajas y será que el beta que está asociado a la distancia son iguales a 0 ambos? Esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula es asumir que ambos betas son iguales a 0. Y la hipótesis alterna es la negación de esto. La negación de eso es que al menos uno de los coeficientes, ya sea beta asociado a la cantidad o beta asociado a la distancia, o incluso ambos, son diferentes de 0. Si nos quedamos con la hipótesis nula, si llegamos a quedarnos con la hipótesis nula, eso significa que ni la cantidad de cajas ni la distancia son importantes para explicar el tiempo, que es la variable de respuesta en este problema. Caso contrario, si llegamos a rechazar la hipótesis nula, significa que al menos una de las dos variables es importante o de pronto las dos son importantes. ¿Ok? Bueno. Entonces, para responder esta pregunta, lo que vamos a hacer es aplicar la prueba de significancia de la regresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el modelo. Entonces, aquí tenemos el modelo, lo ajustamos acá. Aquí tenemos la instrucción. Tenemos... lo decidimos llamar mod 2, porque el ejemplo que nos saltamos es mod 1, entonces aquí le pusimos mod 2, LM, Y, aquí tenemos la primera variable, la segunda variable. Este último elemento, muy seguramente
lo van a anotar nuevo, x igual a true, es para que el objeto que va a almacenar los resultados del LM, del modelo de regresión lineal, además de toda la información que él siempre guarda, que nos guarde aparte la matriz de diseño X. Esa matriz que vimos en las clases anteriores, que es una matriz que la primera columna son 1, 1, 1, 1, la segunda columna son los valores de X1, X1, la tercera columna son los valores de X2, X2 y así sucesivamente. Porque a veces se necesita para hacer unas operaciones. Aquí en particular no la vamos a utilizar, pero sí se va a utilizar, pero yo no se las voy a mostrar. Pero entonces esto a veces lo colocamos cuando la vamos a necesitar para no tener que crear uno mismo artesanalmente esa matriz X, aunque se puede, es muy sencillo. Aquí vamos entonces a utilizar la función ANOVA Table LM. Esta es una función que creamos en el paquete Model. Recuerden que el paquete Model es un paquete creado por los profesores aquí de la universidad. Y esta función justamente lo que hace es crear la tabla para un modelo de regresión lineal y la tabla completa tal cual como se las mostré en la parte de arriba, con los mismos elementos, con todos los elementos. Hay algunas funciones de otros paquetes que nos entregan la tabla, pero les queda faltando un pedazo. Entonces aquí decidimos, sobre todo les queda faltando esta línea del total, entonces la tabla no queda completa. Decidimos recrear una nueva función que nos entrega eso. Entonces si aplicamos ANOVA Table LM, esta función, ANOVA Table LM, aplicado a un modelo que tiene que haber sido creado con la función LM, entonces el resultado va a ser justamente esta tabla de análisis de varianza. Aquí tenemos entonces la suma de cuadrados, la suma de cuadrados residuales, la suma de cuadrados totales. Si no tenemos esta tabla, podemos obtener estos valores por medio de la definición de lo que son. Los grados de libertad también, esta función ya nos los da, pero si no los tenemos, si no tenemos a nuestra disposición esta función que nos entregue esto, pues ya sabemos cuántos son los grados de libertad. Aquí era n-1 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces además el restante de la información y nos vamos a centrar acá en f-value, que es el valor del estadístico. Aquí nos dio 261 y su valor p es 4.68 por 10 a la menos 16. Es más, aquí ya tenemos las tres estrellitas. Entonces, de la tabla que acabamos de mostrar, se observa que el valor P es muy pequeño. Eso es muy, muy, muy pequeño. Sin importar si el alfa es del 0.10, del 0.05 o del 0.03, que son los valores usuales con los cuales uno trabaja. Este valor P es muy, muy pequeño. Eso lo que quiere decir es que hay evidencias para rechazar esta hipótesis nula. Eso significa que al menos una o ambas, no sabemos, de las variables, es decir, distancia y cantidad de cajas, sí ayudan a explicar la media de la variable respuesta. Bueno. Otra forma de aplicar la prueba de significancia de la regresión es usando la función summary. Ella nos entrega mucha información, pero no nos va a entregar toda la tabla ANOVA, esta que tenemos acá, sino nos entrega un pedacito. Recordemos esos números, 261 y 4.68 por 10 a la menos 16. Si nosotros aplicamos el summary a ese modelo, vamos a obtener aquí, primero vamos a obtener la llamada de la función, cómo fue que se usó para tener información. Tenemos información de los residuales, de los coeficientes. Tenemos aquí una información de que representan las 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, punto, nada. Tenemos aquí la estimación del valor de sigma. Tenemos aquí también el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que es el que vamos a utilizar en regresión lineal múltiple. Y justamente en la última línea es donde vamos a tener el resultado de la prueba de hipótesis de significancia de la regresión. No tenemos toda la tabla ANOVA, pero tenemos el estadístico 261.2, que coincide con el que teníamos arriba, 261.2, y el valor P que lo acompaña,
4.68 por 10 a la menos 16 va a ser exactamente el mismo con los grados de libertad 2 y 22. Si nos devolvemos aquí arriba nos vamos a dar cuenta que tenemos 2 grados de libertad en el numerador, 22 grados de libertad en el denominador, o sea que tenemos toda la información de la tabla ANOVA resumida en una sola línea. Y utilizando esa información pues vamos a concluir exactamente lo mismo, que podemos rechazar H sub 0 a un nivel de significancia del 5, incluso del 3, incluso del 1, lo podemos rechazar porque ese valor P es muy pequeño. Eso significa en términos prácticos que al menos una de las dos covariables del modelo es significativa. Bueno, dos notas importantes. La primera es esta. El no rechazar H sub 0, es decir, si nos quedamos con H sub 0 y si no la rechazamos es porque beta 1 es igual a beta 2, igual a beta 3 y todos ellos iguales a 0. Eso significa que ninguna de las variables aporta información para explicar la medida de Y. O sea, quiere decir que las variables que utilizamos son inservibles, son basura porque no me sirvieron para explicar la media de la variable Y. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues lo que tenemos que hacer es salir al terreno, a la empresa y buscar nuevas variables, nuevas covariables que sí sean significativas. Uno de antemano no sabe si van a ser significativas o no, pero hay que ir a buscar otras que sí ayuden, porque las que recolecté, las K que recolectamos no sirvieron para nada. ¿Ok? O sea, eso significa que nos toca volver a hacer el estudio. Eso casi nunca sucede. Uno a veces recolecta 10 y de las 10 es posible que 8 no sirvan, pero siempre hay al menos una que le va a servir. Eso casi nunca sucede, pero si le llega a suceder, significa que hay que recolectar nuevas variables. Y otra nota importante que tenemos acá dice, el rechazar H sub 0 significa que 1, 2, 3 o 4 o que todas las covariables son significativas. Pero, ¿cómo saber cuáles son? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Esta es la segunda prueba que vamos a hablar el día de hoy, que se llama prueba para comparar modelos anidados. Recuerden que esta prueba también tiene otro nombre que es un poco más largo, lo voy a leer acá. Es la prueba de significancia de un subconjunto de coeficientes, subconjunto, mientras que la que acabamos de ver era prueba de significancia de todos los coeficientes asociados a las variables, mientras que acá es de un subconjunto. O sea, la primera nos sirve para analizar todas las variables simultáneas, mientras que aquí es para subconjuntos. Cuando queremos, no sé, tenemos 5 variables y de las 5 queremos saber si 2 sirven o no sirven, asumiendo que las otras 3 están fijas en el modelo. Entonces, aplicamos prueba para comparar modelos anidados. Para entenderlo, entonces, miremos como ilustración estos dos modelos que tenemos acá. Este se llama el modelo reducido, este que tenemos acá, y este se llama modelo completo. Ambos modelos están ajustados con la misma base de datos, tienen la misma variable respuesta Y, tienen algunas covariables que comparten, pero se diferencian en otras. Entonces, si nosotros miramos con cuidado, nos damos cuenta que el completo se llama completo porque él tiene la variable x3 y la variable x4, mientras que el modelo reducido se llama reducido porque es casi el mismo modelo completo, pero sin esas dos covariables que acabé de mencionar, la tercera y la cuarta. Entonces, al grande se le llama completo, que las tiene todas, y al reducido se le llama reducido porque pues le faltan las otras, en este caso son 2. ¿Ok? Entonces, modelo reducido, modelo completo, bajo la misma especificación. La única diferencia es que uno tiene un poco más de variables, el otro tiene menos variables. Entonces la pregunta que surge en este problema es, ¿vale la pena incluir las variables x3 y x4 simultáneamente, no una por una, sino simultáneamente en el modelo reducido? En otras palabras ¿será mejor trabajar con el modelo reducido que apenas tiene 2 covariables? ¿O nos complicamos la vida y trabajamos con un modelo que tiene 4 covariables? Es decir, ¿vale la pena pasarnos del modelo reducido al modelo completo? ¿O es mejor el reducido? Esa es la pregunta. Esa pregunta la podemos
colocar en forma de hipótesis nula, hipótesis alterna, así. H0 en este problema que estamos colocando aquí como ilustración sería beta 3 igual a beta 4 igual a beta 0. Y la negación de esta hipótesis nula es que al menos uno de los coeficientes, ya sea beta 3 o ya sea beta 4 o ambos, son diferentes de 0. Eso es. Y por esto es que se llama prueba de significancia de un subconjunto de los coeficientes, porque a diferencia de la prueba que vimos anteriormente, aquí en la prueba anterior colocamos todos los coeficientes, el beta 1, el beta 2, el beta 3 y el beta 4, pero aquí no nos interesan todos, nos interesan si x3 y x4 aportan información al modelo, asumiendo que x1 y x2 se quedan, es decir, x1 y x2 no las movemos, no las sacamos, no, ellas están fijas en el modelo. Solamente queremos saber si x3 y x4 en conjunto y de manera simultánea le aportan o no al modelo. Bueno, para hacer esta prueba entonces se utiliza este estadístico, es parecido al que vimos anteriormente. Es muy parecido, también es una tabla de análisis de varianza, pero esta tabla de análisis de varianza, aunque aquí no pintamos la tabla, no la dibujamos, simplemente llegamos al estadístico directamente. Este estadístico o esta prueba se basa en la suma de cuadrados extra o suma extra de cuadrados. Y el estadístico se calcula de la siguiente manera. Es un fraccionario donde en el numerador colocamos esta cantidad y en el denominador colocamos esta otra. ¿Qué va a ir en el numerador? Entonces, una diferencia que va a ser la sumatoria de cuadrados de la regresión del modelo completo menos la sumatoria de cuadrados del modelo reducido. El modelo completo se coloca siempre de primero porque esta sumatoria de cuadrados de la regresión siempre, como tiene más variables, así sirvan o no sirvan, esta sumatoria de cuadrados siempre va a ser un poquito más grande que esta de acá. Siempre va a ser un poquito más grande. Si las variables que ingresé en el modelo, es decir, en este caso x3 y x4, no son importantes, de todos modos, esta sumatoria de cuadrados va a ser un poquito, pero no demasiado grande. Entonces, esta resta, si esta diferencia es muy chiquita, es evidencia de que x3 y x4 no sirven. Pero al contrario, si esta resta entre estas dos sumas de cuadrados SSR, del completo y del reducido, es muy grande, es porque al haber agregado x3 y x4, el modelo completo mejoró considerablemente con respecto al reducido. Y eso lo tenemos que ponderar dividiendo entre la cantidad P1 menos P0. Y aquí tenemos que es P1. P1 es el número de betas en el modelo completo. Y P0 es el número de betas en el modelo reducido. En este caso, P1 sería 1, 2, 3, 4, 5. Y P sub 0 sería 1, 2, 3. Y la resta, 5 menos 3, nos daría 2. Ese 2 sería el valor que colocamos aquí en este denominador. Y este MSRes, como lo dice acá, el MSRes es la estimación de sigma cuadrado. Pero como tenemos dos modelos, MSRes es la estimación de sigma cuadrado. Pero puede ser esta o puede ser esta, tenemos dos. Bueno, en realidad es la del modelo completo. No vayan a utilizar la otra, sino la del modelo completo. Y sí, aquí tenemos la del modelo completo. Y la distribución de este estadístico, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, es esta. Es una F con estos grados de libertad, P1 menos P0 y N menos P sub 1. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para poderlo entender. Entonces, el ejemplo usa una base de datos que pertenece al paquete MPV. Ese paquete es M de Montgomery, P de Peck y V de Vining, que son los creadores del libro Modelos de Regresión, que es el que estamos utilizando, uno de los libros guía del curso. Y estos autores crearon un paquete en el cual están todos los datos. Entonces la tabla B.4 contiene la información con la cual vamos a trabajar. Y la idea es la siguiente. Vamos a crear dos modelos. Un modelo en el cual vamos a utilizar x1 y x2 para explicar la y otro modelo
que vamos a utilizar x1, x2, x3, x4 para explicar la media de y. Y la pregunta es, pues, ¿cuál de los dos modelos es mejor? ¿El reducido o el completo? En otras palabras, ¿valdrá la pena agregarle al modelo las variables 3 y 4? ¿O con las variables 1 y 2 es suficiente? Eso es lo que queremos responder, con un alfa del 3%. Bueno, entonces lo primero vamos a cargar el paquete require mpb para que podamos utilizarlo. Obviamente lo tenemos que tener instalado antes de ir a table.b4 para poder disponibilizar la base de datos. Si no hacemos esto, no la vamos a poder usar. Y esta función head es simplemente para ver el encabezado de este conjunto de datos. Cuando le decimos n igual a 4, 6, 8, es para que aparezcan esa cantidad de filas. Esta tabla, esta base de datos tiene una buena cantidad de observaciones. Ahora vamos a ver cuántas son. Y con n igual a 4 nos aparecen las primeras 4 observaciones. Aquí tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, pero hay muchas más. Tenemos la variable respuesta y en la primera columna y de en adelante aparecen las observaciones x1, las variables x1 a este x9. Pero nosotros aquí en este ejemplo estamos trabajando con las 4 primeras. Vamos a ajustar los dos modelos de interés, el modelo reducido y el modelo completo. Demos una mirada a las operaciones que se hacen acá, a las instrucciones que se van a utilizar. Son básicamente las mismas. Entonces tenemos dos objetos. ReduMod es el modelo reducido y CompMod es el modelo completo. Escribamos las hipótesis de trabajo. Entonces H0 va a ser beta 3 igual a beta 4 igual a 0. Y la alterna es que al menos uno de los dos coeficientes o ambos son diferentes de 0. Vamos entonces ahora a realizar la prueba. Vamos a crear nuestro estadístico F0 y para eso entonces vamos a seguir este procedimiento. Entonces vamos a definir cuántos son las observaciones. Al mirar la base de datos nos damos cuenta que son 24. P0 vale 3 porque es la cantidad del número de betas en el modelo reducido. P1 vale 5. ¿Cómo sabemos eso? Pues simplemente mirando acá. Aquí tenemos un beta para este variable porque es cuantitativa, un beta para esta variable porque es cuantitativa y el beta 0 entonces nos daría un total de 3. Si una de las variables fuese cualitativa, ya sabemos que eso nos puede disparar el número de betas en el modelo, entonces tenemos que ir a chequear bien cuántos betas quedan en el modelo. Pero cuando son cuantitativas, simplemente con mirar la cantidad de variables que están acá, sumándole un elemento para el beta 0, es suficiente. Entonces tenemos que P1 es 5, P0 es 3. Y ahora sí, vamos a calcular las sumas. Para calcular el estadístico, entonces las sumas de cuadrados de la regresión del modelo reducido, las sumas de cuadrados para el modelo completo, de regresión para el modelo completo, aplicamos la definición, le extraemos, si no lo podemos hacer así, pues lo aplicamos la definición, calculamos el MSRS, que es la estimación de sigma, y observen que la estimación de sigma se obtiene del modelo completo, no del modelo reducido. Eso es importante. Ya con todos esos elementos calculamos el F0 y aplicamos la fórmula que les mostré allá arriba. Y el F0 en nuestro caso nos da 0.2831532. Ese es el valor del estadístico. Ahí están todas las evidencias. Y para tomar la decisión podemos hacerlo de dos formas. Quiero que vean las dos y ustedes deciden con cuál se sienten mejor. Una es usando el valor de referencia, otra es usando valor P. Entonces, usando el valor de referencia, entonces lo que vamos a hacer es a calcular este valor de referencia de una distribución F, de tal manera que a la derecha nos quede el alfa del nivel de significancia con el cual estamos trabajando, que era 3%. Los grados de libertad son P1 menos P0. Los grados de libertad del denominador son N menos P1. Eso lo colocamos en esta función de R, con esos elementos, sin olvidarnos por colocarle lower.tail igual a falso, porque por defecto ese argumento lower.tail es siempre verdadero y nos estaría dando una cola izquierda, y aquí necesitamos es una cola a derecha, porque es el valor de referencia. Eso nos da 4.24 y ahora sí, vamos a comparar.
El F0 nos dio 0.28 y es más pequeño que este valor que acabamos de obtener acá, que es 4.24, por lo tanto hay evidencias para rechazar H0. Hay evidencias. Eso es, utilizando el valor de referencia. Y si lo hacemos con el valor P, entonces lo hacemos muy parecido, buscamos el área a la derecha del F0, el 0.28, en una distribución F con los mismos grados de libertad. Entonces observen que se parece, pero aquí estábamos interesados en obtener un cuantil de una F, por eso usamos la función QF, de quantile de una distribución F, mientras que aquí vamos a utilizar la función PF, porque lo que nos interesa es el valor P de una F, una probabilidad de una F. Entonces le decimos que separen el cuantil 0.2831, que es el valor del estadístico con los mismos grados de libertad, lower.tail igual a falso, porque queremos es el valor P, y el valor P se refiere a la cola derecha en este caso, y eso nos da un valor P de 75%. Como el valor P es 75% y es más grande que el nivel de significancia del 3, la conclusión es que no hay evidencias para rechazar H0, que coinciden con la conclusión por el otro camino. Deben coincidir, nunca podemos obtener conclusiones contrarias. En conclusión, por cualquiera de los dos caminos, llegamos a que las dos variables x3 y x4 no mejoran el modelo, porque si no podemos rechazar H0, recordemos que H0 era que beta sub 3 igual a beta sub 4 igual a 0. Si nos quedamos con ellas es porque los efectos de esas variables son nulos. En otras palabras, sus coeficientes son ceros. En otras palabras, es que ellas no sirven, no aportan información para predecir la media de la variable respuesta Y. En otras palabras, es mejor un modelo que solo tenga AX2 y solo tenga X1. Con esas dos variables es suficiente. Bueno, con eso ya terminamos. Entonces ya podemos aplicar estas dos pruebas. La prueba de significancia de la regresión, que es aplicada a todos los coeficientes, o la prueba de significancia de un subconjunto de coeficientes. Cada uno se aplica dependiendo de lo que a uno le interese. Aquí vamos a extender un poquitico más el problema y es exploremos la tabla de resumen del modelo completo para curiosear un poquitico más. No lo hemos hecho, hagámoslo. Entonces, si hacemos summary del modelo completo, pues obtenemos la llamada del modelo, cómo lo entrenamos, información de los residuales, el más negativo, el más positivo. Encontramos aquí una cantidad de información muy importante. Pero me quiero centrar en estos valores P, que son pruebas de hipótesis individuales sobre los coeficientes. Cuando uno mira X4 y ve su prueba de hipótesis, su valor P, de la prueba de hipótesis de la significancia individual de esa variable solamente, asumiendo que las otras tres siguen en el modelo, nos damos cuenta que el valor P es muy grande. Eso es lo que nos dice de alguna manera es que X4 no le aporta al modelo. Bueno, listo. Que coincide con lo que acabamos de ver ahora. Si miramos X3 individualmente, suponiendo que las demás están en el modelo, el valor P de ella es 0.46, que es un valor P muy grande. Eso significa que ella no le aporta al modelo, por esa razón no tiene nada de estrellas acá. Entonces va en la dirección de lo que ya obtuvimos, que X3 no es importante, pero estas son pruebas individuales, mientras que la que hicimos anteriormente fue una prueba simultánea para dos variables. Y una cosa muy curiosa que vemos acá es que si seguimos ese mismo análisis, pareciera que X2 no es importante en el modelo, porque miren que su valor P es del 10%, casi del 11%, 10.83%. Esto nos llevaría a pensar que esa variable no es importante. Pero eso es una trampa, no es una trampa matemática, simplemente que es un pequeño error en el que podemos caer y
podríamos estar pensando en que X2 no sirve. Podríamos estar pensando en que ni X4 sirve, ni X3 sirve, ni X2 sirve. Pareciera que la única que sirve es X1. Y estas son pruebas individuales, asumiendo que las otras variables están en el modelo. Entonces, de aquí podríamos pensar que deberíamos también botar a la basura X2 porque tiene un valor P muy grande. Y no, muchísimo cuidado. Es un error muy grande. Vamos a verlo. Ahora vamos a crear el summary del modelo reducido. En este modelo reducido no aparecen ni X3 ni X4. Y miren la sorpresa. Cuando X3 y X4 no están en el modelo, X2 deja de tener un valor P grande y se reduce. Ya pasa de 10 que era a casi 11, baja a 6%. Es decir, empieza a verse significativa esta variable. Antes no lo era, ahora sí se ve un poco más significativa. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? Se llama efecto de enmascaramiento. A veces variables basura hacen que me opacan la importancia, es decir, me enmascaran la importancia de una variable que sí es importante. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no sacar de manera prematura variables que pueden llegar a ser importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando interpretemos estos valores P que tenemos acá. Estos son pruebas individuales, asumiendo que las otras variables están en el modelo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos una advertencia muy importante. Dice, nunca use los resultados del summary para juzgar si varias variables son importantes o no. Use la prueba para modelos anidados. Eso es clave, si no, no existiría. Esa es la prueba que uno debe utilizar. Si a mí me interesa una sola variable, una sola, sí puedo utilizar los resultados de allá. Por ejemplo, si a mí me preguntan de acá, ¿es la variable X1 significativa en el modelo o no? Asumiendo que X2, X3 y X4 se quedan en el modelo, están fijas. Entonces ahí sí no tengo que aplicar nada de anidado porque aquí tengo justamente la información para saber si esa variable de forma individual, asumiendo que las otras están en el modelo, si ella es importante o no. Y es muy importante. Si me preguntan, X3 es importante en el modelo, asumiendo que las otras, la 1, la 2 y la 4 están en el modelo, ya están y no se van a mover. Entonces, si las otras ya están en el modelo y yo quiero saber si X3 me sirve o no me sirve, entonces ahí sí vengo y miro el valor P y me doy cuenta que vale 0.46 el valor P. Eso es muy grande, quiere decir que ella no me aporta. Es decir, que un modelo con X1, X2 y X4 es tan bueno como un modelo con todas las 4. En otras palabras, X3 no sirve. Bueno, hay una función propia de R básica que se llama la función ANOVA, que justamente nos ayuda a hacer un poco más fácil este tipo de pruebas. Y aquí la vamos a ver. Esta ANOVA, entonces, tiene esta estructura. Se le debe ingresar un objeto de clase LM o de otro tipo de clase, pero como estamos en modelos lineales, pues solamente lo vamos a trabajar con modelos lineales. Aquí le decimos cuál es la prueba que queremos trabajar. Por lo general vamos a trabajar la de por defecto, que es la prueba F. Y el scale es cuando tenemos un valor de la estimación. Importante, aquí hay una nota. Esta función ANOVA se puede aplicar de dos formas. A un solo modelo y el resultado será una prueba de hipótesis secuencial en las variables que tenga ese modelo. O la función ANOVA se puede aplicar a varios modelos de manera simultánea y el resultado será una comparación entre los diferentes modelos que se le ingresaron. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este primer ejemplo, se lo voy a dejar de tarea para que lo revisen, es un ejemplo en el cual queremos saber si esta variable Y, que es el precio de los autos, lo podemos explicar en función de las variables potencia del motor, del tipo de vehículo
y del peso del vehículo. Estas dos son cuantitativas y esta que tenemos acá es cualitativa. Entonces aquí hay un análisis muy interesante, quiero que lo miren. Vamos a mirar es el siguiente ejemplo. Este, que es el mismo que hicimos, pero ahora lo vamos a hacer con la función ANOVA. Entonces, para recordar, vamos a comparar un modelo reducido con x1, x2 y un modelo completo con x1, x2, x3 y x4. Entonces, ajustamos los dos modelos, modelo 1, modelo 2. Aquí estas son las hipótesis con las cuales vamos a trabajar. Y aquí vamos a escribir la función ANOVA y le vamos a ingresar los dos modelos que queremos comparar, mod 1, mod 2 y la prueba F. Y el resultado va a ser este análisis, donde en esta segunda línea vamos a tener una comparación del modelo 1 frente al modelo 2, en ese orden. El modelo 1 recordemos que era el modelo reducido y el modelo 2 era el modelo con más covariables. Entonces a este reducido le colocamos el nombre de 1 porque era el que tenía menos y el modelo 2 el que tiene más covariables. Entonces para llevar como un orden, 1 es el que tiene menos, 2 es el que tiene más. Entonces aquí cuando se hizo comparación del modelo 1 con el modelo 2, entonces aquí tenemos esta línea que tenemos acá, es el resultado de comparar el modelo 1 con el modelo 2. Esta línea que tenemos acá es comparar el modelo 1 que tiene 2 covariables con respecto a un modelo sin covariables, pero ese no es interesante. El que estamos comparando es este 1 contra 2, entonces por eso nos vamos a fijar en esta línea. Aquí tenemos mucha información interesante y nos vamos a centrar en este valor que es el valor del estadístico de la prueba F, nos da 0.28 y el valor P de esa prueba F que estamos realizando nos da 0.75 y de la salida anterior vemos que el valor P de la prueba es 0.75 y si usamos un nivel de significancia del 5% nos damos cuenta que ese 75 es más grande que el 0.05, por lo tanto se concluye que no rechazamos la hipótesis nula, en otras palabras, que las variables x3 y x4 no mejoran el modelo. Entonces, muy interesante, otra forma alternativa. Y si miramos estos valores, 0.2832 y 0.75, los podemos comparar. Me voy a mover hacia arriba. Vamos a ver si lo encuentro. Van a coincidir con estos valores que ya teníamos acá, usando el valor P. Entonces aquí tenemos, el estadístico nos había dado 0.28 y el valor P de 0.75. O sea que esta prueba la podemos hacer también de otra forma. De hecho, tenemos 3 formas diferentes de hacer la prueba. Bueno, bajemos nuevamente. Muy bien. Aquí tenemos otra sección donde se habla de la función summary versus la función ANOVA para hacer pruebas de hipótesis. Entonces, recordemos que la función summary permite evaluar el efecto de una variable asumiendo que las restantes variables siguen en el modelo. Esto se llama prueba de hipótesis marginal porque solamente nos interesa, cada vez que miramos una fila en el summary, nos interesa saber si esa variable le aporta o no al modelo, pero las demás se tienen que quedar quietas. Se asume que están quietas. Entonces, eso es importante recordarlo. Cuando se tiene una variable cualitativa con k niveles dentro del modelo, muy seguramente lo que van a aparecer son k-1 variables indicadoras y por lo tanto se tendrán betas asociados, variables dummy, k-1 y eso lo que nos va a llevar es a k-1 valores asociados. Usar esos valores P para decidir si una variable cualitativa es importante en el modelo nos puede llevar a conclusiones engañosas. Y por lo tanto no es recomendable hacerlo de esa forma, sino aplicar un análisis de varianza para saber si esa variable sí le aporta el modelo o no. Acá hay un ejemplo, quiero que lo miren en casa, es con unos datos simulados. Aquí tenemos los datos, los vamos a muy por encima.
Tenemos aquí la variable y, se generan los datos. Aquí tenemos una variable g que nos indica que las primeras 10 observaciones vienen del grupo A, del grupo B, del grupo C, y las observaciones, los valores de las y tienen la misma desviación, pero la media es completamente diferente. Las 10 primeras tienen media de 0, las segundas 10 observaciones tienen media de menos 0,5, las otras 3 tienen de más 0,5, por lo tanto, pertenecer al grupo A, B o C sí me influye sobre los valores de la y. Entonces, bueno, no se lo voy a comentar completamente, pero se lo voy a mostrar. Entonces aquí aparece un resultado, y si nosotros venimos y miramos el summary, llegamos a una conclusión, aquí la tenemos escrita, que puede ser desconcertante. La recomendación es mejor utilizar la función ANOVA, y cuando aplicamos la función ANOVA sí llegamos a resultados interesantes. Entonces es importante que miren con cuidado este ejemplo. Esa es otra prueba. Hay muchas pruebas que se pueden aplicar para hacer comparación de modelos. Esta no lo vamos a ver en el curso, pero está aquí como ejemplo en el libro por si le llama la atención. Y de tarea queda esta sección que se llama comparaciones múltiples. Comparaciones múltiples, y es cuando nos interesa mirar varias pruebas de hipótesis de manera simultánea que pueden involucrar, cada prueba de hipótesis nos puede involucrar a una sola variable, un solo beta, o nos puede involucrar a 2 a 3 betas. ¿Ok? Entonces, quiero que miren, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el caso más sencillo, que lo van a ver ustedes en casa con calma, y tenemos 2 conjuntos de hipótesis simultáneas. Entonces tenemos que queremos averiguar si beta 3 es igual a 0 frente a beta 3 diferente de 0, pero de manera simultánea queremos saber si beta 4 es igual a 0 o es diferente de 0. Eso lo hacemos con una matriz de contraste C, que es una matriz que va a multiplicar al vector columna de betas, a este columno vector de parámetros betas, de tal manera que aparezcan estas hipótesis que tenemos acá. Entonces, si tenemos 2 conjuntos de hipótesis, este primer conjunto y este segundo conjunto, esa matriz C va a tener 2 filas. Si tuviésemos 4 conjuntos de hipótesis, esta matriz tendría 4 filas. La cantidad de columnas no cambia, es la cantidad de betas que tiene el modelo, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, por eso aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y para hacer este tipo de pruebas, entonces, vamos a utilizar esta función glht del paquete multcomp, que sirve para hacer comparaciones múltiples, y les dejo de tarea que vean cómo se analizan y cómo se obtienen los resultados, y cómo se analizan esos resultados en estos ejemplos. Bueno, muchas gracias.